Ya se, ya se anotaron en la lista de asistencia todos, por favor. Ahí les encargo, ¿no? Para que yo la guarde. Y si está por ahí Jorge Alberto Arredondo, ¿me escucha? No veo que me escriba. ¿No me escucha? Sí, ya te vi, Jorge. Ya vi tu respuesta. Jorge, ¿has tenido oportunidad de ver un bloqueo peridural? Dime en qué casos o cuándo has visto que se hace un bloqueo peridural o anestesia epidural. ¿En qué casos? Dime uno o dos de los que tú sepas. Ajá, en el parto, exacto, sí. Es muy común que se haga el bloqueo peridural durante el trabajo de parto. Entonces, las señoras que ya están a punto de tener su bebé, sobre todo las primigestas, se utiliza el bloqueo peridural o epidural. El bloqueo peridural o epidural, como ustedes van a observar de este procedimiento, se utiliza una aguja gruesota, una aguja de TUI, ¿sí? Se utiliza una aguja gruesa de TUI que como un maneral para agarrarla, sujetarla, ahí está. Y entonces el anestesiólogo, antes de introducir esa aguja gruesota grande, primero pone un puntito de anestesia local, gilocaína, o hace un botoncito en la piel para que luego ya entre la aguja más gruesa. Esa aguja va a atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, y luego va a entrar lateralmente por el ligamento amarillo, que ahorita se los voy a mostrar, el ligamento amarillo, y esa, ese, ese, esa aguja va a llegar solo al espacio epidural. El espacio epidural es un espacio que está entre la dura madre y el periósteo. Hasta ahí va a llegar. Y esa agujita, que es gruesa, por ahí ya una vez que el anestesiólogo corrobora que está en el espacio, esto lo corrobora fácilmente poniendo aquí en la entrada de la aguja, aquí, pone una gotita de suero. Si esa gotita se absorbe, es que ya estamos ahí en el espacio epidural o peridural. Y entonces ya una vez que está ahí en el espacio, se va a meter un catéter. Cuando el anestesiólogo va a meter el catéter, le dice a la paciente o al pacientito, sea hombre o mujer, va a sentir un calambre. ¿Sí? Va a sentir un calambre porque se va a introducir el catéter y ese catéter va a tocar las raíces de la caudequina. Entonces el paciente puede sentir un calambre por esa razón. Y ya mete el catéter, una vez que ya el catéter está colocado ahí en el espacio, se retira la aguja y el catéter se deja ahí, se fija con un poquito de micropor, se fija en la espalda. Hagan de cuenta que aquí se puso el catéter y se fija hasta acá, perdón, hasta acá, y aquí ya con un poquito de cita de micropor, y ahí se deja conectado para si se necesita más anestesia, poner más anestesia, ¿no? Ese es el bloqueo peridural, se utiliza para anestesiar de la región, pues del ombligo hacia abajo, ¿no? ¿En qué casos? Bueno, pues ya Jorge nos comentó que en el parto, ¿sí? Este procedimiento anestésico se va a utilizar en las cirugías también, en las cirugías de traumatología y ortopedia, cuando hay que hacer una sustitución de cadera, cuando hay que reducir una fractura del fémur, cuando hay que hacer una un lavado quirúrgico de la extremidad inferior por un accidente y todo en lo que podamos hacer un procedimiento quirúrgico del abdomen hacia abajo, ¿no? Y bueno, hay cirugías que tardan mucho. Por ejemplo, las cirugías de traumatología y ortopedia algunas son muy largas, 3, 4, 5 horas de cirugía. Así es que pasa el efecto de la anestesia y entonces, como está ahí el catéter, se vuelve a pasar otro poco más del anestésico y se continúa hasta que sea necesario.
Ese es el bloqueo peridural o epidural. Y la raquianestesia, aunque aquí en el esquema les comento, pusieron una aguja gruesa, no es así, no es así. Para, para la punción lumbar, para la raquianestesia, se utiliza una aguja como lo que se ve acá en este esquema, una aguja delgada, una aguja delgadita. Sí, y luego te voy a decir por qué no se usa la gruesa. Entonces, igual se introduce, si ustedes se fijan, el bloqueo peridural generalmente se hace entre L3 y L4 y una raquianestesia se hace un poquito más abajo, entre L4 y L5. Bien, entonces la raquianestesia o punción lumbar es un procedimiento en el que se atraviesa igual la piel, el tejido celular subcutáneo, se atraviesa el ligamento amarillo y se perfora la dura madre aquí en la raquianestesia o punción lumbar. Y una vez que se llega, que se atraviesa la dura madre, y esa dura madre está pegada con la aracnoide, se llega inmediatamente al espacio subaracnoideo y cuando ya está ahí el aguja en ese sitio, bueno, pues lo que vamos a ver es que va a empezar a escurrir líquido cefalorraquídeo, líquido cerebroespinal. ¿Por qué les comento que no se debe utilizar esta aguja gruesota? Porque precisamente estas agujas gruesas, si nosotros perforamos la dura madre y llegamos al espacio subaracnoideo, puede salir en mayor cantidad y más rápido. Y entonces esta salida del líquido cefalorraquídeo por la aguja gruesa puede descomprimir acá, puede descomprimir y puede incluso provocar enclavamiento de las amígdalas y compresión del bulbo raquídeo y el paciente se muere. Ah, así de importante es saber esto. De tal manera que cuando se hace una raquianestesia o una punción lumbar, se utiliza una hoja delgadita, larga, pero delgada. Se perfora la dura madre, el aracnoide, se llega al espacio subaracnoideo y generalmente cuando se hace una punción lumbar es porque con una jeringuita voy a obtener líquido cefalorraquídeo, voy a obtener líquido para hacer un estudio citoquímico. Voy a hacer de ese líquido cefalorraquídeo, voy a hacer un estudio citoquímico, esto es, un estudio citoquímico, voy a estudiar la composición química del líquido y si hay presencia de células o no. En condiciones normales, el líquido cerebroespinal pues no tiene eritrocitos, pero imagínense un líquido cefalorraquídeo que sale con sangre, pues ya por ahí va a orientarse el diagnóstico hacia pues no sé, un traumatismo, una ruptura de un vaso sanguíneo por un traumatismo, por una herida por arma de fuego, por arma punzocortante, etcétera, ¿no? Entonces, es la punción lumbar, se hace para hacer un estudio citoquímico del líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, o bien una raquianestesia. Cuando metemos la agujita, llegamos al espacio subaracnoideo, pasamos el anestésico y retiramos la aguja. La raquianestesia es un procedimiento que se va a hacer para intervenciones o procedimientos rápidos, por ejemplo, un legrado uterino, ¿sí? Se va a hacer un legrado uterino, pues no se necesita mucho tiempo para hacerlo, se pone la raquianestesia, ya está la paciente anestesiada, se hace el legrado instrumental y punto, ¿no? O una reducción de una fractura no complicada, podría ser una fractura de un metatarsiano o una luxación de la articulación tibio peronestra galina, que eso requiere nada más la maniobra, pero lo hacemos bajo anestesia, esa es la raquianestesia. Entonces, esos son los dos procedimientos que se utilizan con frecuencia. El bloqueo peridural o epidural y la raquianestesia o la punción lumbar. Una punción lumbar, ¿cuándo se va a hacer? Pues vamos a ver si Maleni Balbuena está por ahí, Maleni. Buenos días, Maleni. ¿Cuándo crees que sea? ¿Cuándo crees o en qué casos vamos a necesitar que se haga una punción lumbar?
no raquianestesia, es una punción lumbar. ¿En qué casos crees tú que sea necesario o esté indicado? En una meningitis, claro. Tenemos un paciente con una meningitis, no sabemos si es bacteriana, si es viral, si es eh, o si es idiopática, ¿no? Entonces se toma la muestra del líquido cefalorraquídeo. Si en ese líquido cefalorraquídeo encontramos bacteriano viral, claro, Maleni, gracias. Entonces, el estudio citoquímico del líquido nos va a orientar. Decía yo, si por ejemplo, imagínense ustedes que el líquido cefalorraquídeo, el estudio, nos reporta el laboratorio abundantes polimorfonucleares. Bueno, pues eso ya nos está orientando hacia un proceso infeccioso. En cambio, si vemos una gran cantidad de eritrocitos, pues vemos que es algo hemorrágico. O si vemos, por ejemplo, células, así ya, células cancerosas, bueno, pues un tumor, ¿no? De tal manera que una punción lumbar es para obtener líquido cefalorraquídeo, cerebroespinal y estudiarlo. Bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí tenemos cómo se produce el líquido cefalorraquídeo, cómo circula, dónde se reabsorbe, ¿sí? Es muy importante tener presente la función del líquido cefalorraquídeo. Ya cuando vimos así de manera sencilla el desarrollo embrionario, vimos que en las cavidades encefálicas se encuentran los plexos coroideos. Ahí está uno, ahí está otro y aquí está otro. ¿Dónde están los plexos coroideos? Están en las cavidades encefálicas. ¿Y cuáles son las cavidades encefálicas que estudiamos cuando vimos embrio? Pues ahí está un ventrículo lateral, luego acá tenemos todo esto, es el tercer ventrículo, y acá tenemos el cuarto ventrículo, ¿sí? Esas son las cavidades encefálicas. Y los plexos coroideos son las estructuras que van a estar produciendo el líquido cefalorraquídeo de manera constante. Nuestro cerebro está siempre bañado por ese líquido cefalorraquídeo que se está produciendo y que está circulando. Y vean ustedes, ahí nos muestra, las flechitas nos están mostrando cómo circula el líquido, ¿no? Vean ustedes, aquí de los ventrículos laterales pasa por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo. Aquí ya tenemos el tercer ventrículo. Luego el líquido cefalorraquídeo sigue por el acueducto de Silvio, acueducto cerebral o canal mesencefálico. Cualquiera de los términos es correcto. Llega a la cavidad del cuarto. Aquí ya tenemos el cuarto ventrículo, entre la protuberancia, el bulbo y el cerebelo. Y luego por los agujeros, ya decíamos, está uno en la parte media, que es el agujero de Magendie, y dos agujeros que están lateralmente, que son los agujeros de Luschka, ¿sí? Dos agujeros de Luschka y un agujero de Magendie. Y entonces el líquido cefalorraquídeo que estaba adentro ahora se va hacia afuera. Vean ustedes aquí, ya el líquido cefalorraquídeo empieza a bañar todo lo que es la parte externa del sistema nervioso central, esto es cerebro y médula espinal. Entonces aquí el líquido cefalorraquídeo, vean lo que está circulando por todas partes. Ahí va el líquido cefalorraquídeo bañando al tejido nervioso. Ese líquido cefalorraquídeo se está produciendo de manera constante, de manera permanente, y así como se produce, circula y se reabsorbe. Recuerden que ayer veíamos cuando veíamos las causas de hidrocefalia, veíamos que la hidrocefalia puede ser por tres motivos. Juan Jesús Bautista, ¿estás por ahí, Juan Jesús? Sí, aquí estoy. ¿Te acuerdas cuáles son las causas de hidrocefalia? Mecánicamente. Uh-huh. Por alguna obstrucción en el agujero de Monroe. Por obstrucción. Ahí tenemos la primera causa, que puede ser el agujero de Monroe, puede ser el acueducto, puede ser el Luschka, obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Otra causa. Un aumento de producción del líquido cefalorraquídeo. Esa sería otra causa, cuando el líquido cefalorraquídeo se produce en exceso, que es muy raro, pero puede llegar a ser. Y la otra, Una no reabsorción. un defecto en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Gracias, Juan Jesús.
porque si estás estudiando, qué bueno. Bien, entonces el líquido cefalorraquídeo tiene que estar produciéndose, circulando y se reabsorbe. Vamos a ver dónde se reabsorbe. Entonces vamos a identificar aquí en este esquema. Vamos a ver primero, ¿qué tenemos? La piel. Ahí está la piel. Luego de la piel, la siguiente capa es el tejido celular subcutáneo. Ahí está la grasita. Luego tenemos la siguiente capa que corresponde al eso que ven ahí en color blanco es la aponeurosis epicraneal o galea aponeurótica. Luego enseguida tenemos el tejido óseo, ¿sí? Ahí está, este es el hueso, ¿sí? Ahí están, serían ahí, básicamente ahí serían los parietales. Y después de los parietales, después del hueso, vamos a ver el periósteo firmemente adherido a la dura madre. ¿Sí? Esta capa que ven ustedes aquí, gruesecita, ahí la estoy pintando, esta capa, esta cubierta, esta envoltura, pues no es más que la dura madre. Y aquí muy importante, chicos, porque el día de ayer cuando les mostraba yo una fotografía de el tratamiento quirúrgico de la craneoestenosis o craneosinostosis, bueno, no puse el detalle ahí, pero les comento ahorita. En los niños que tienen que hacer una cirugía para que ese cerebro, ese cráneo que se cerró antes de tiempo, permita que crezca el cerebro, bueno, tienen que abrir, si ustedes se fijaron en la foto y lo pueden repasar, tienen los apuntes. Vean la foto, lo que se hace es cortar los huesos, cortarlos, fragmentarlos, separarlos para que el encéfalo se pueda expandir. Y precisamente estos huesos tienen que cortarlos y separarlos de la dura madre, porque normalmente la dura madre y el periósteo están firmemente adheridos, ¿no? Entonces aquí esto que ven ustedes que he señalado en color moradito es la dura madre, todo esto sigue siendo dura madre, aquí seguimos viendo la dura madre, aquí sería, esta es la hoz del cerebro, ¿no? Entonces, después de la dura madre, enseguida de la dura madre, la siguiente capa que ven ustedes en color rojo, pues esta es la aracnoides. Ahí está, ahí estamos recalcando o señalando la aracnoides. ¿Qué es la aracnoides? Es una envoltura meningia que se le dio ese nombre porque los primeros que describieron esto decían que esta envoltura meningia tiene como patas de araña, ¿sí? Entonces hay una arañita, ahí pinté una arañita medio feo, pero bueno. Y entonces vean ustedes aquí las patas de araña. Esta es la aracnoides. Y entre la aracnoides y la siguiente capa que sigue ahí, ¿sí? Que esta es la pía madre, miren. Esta que está aquí en color verde, esa es la pía madre. Y entonces, entre la dura madre y el periósteo no hay ningún espacio, no hay, a diferencia de lo que sí ocurre a nivel de la columna vertebral. Acabamos de ver el bloqueo peridural y acabamos de ver cómo la dura madre está separada de las vértebras por ese espacio, que se llama espacio peridural o epidural, donde hay tejido adiposo y plexos venosos. En el cráneo es diferente. En el cráneo, la dura madre está firmemente adherida al hueso, adherida y no hay ningún espacio. Luego tenemos la dura madre y la aracnoides. Hay un espacio subdural. Por debajo de la dura madre, entre dura madre y aracnoides, está otro espacio, subdural, donde no hay nada porque las dos capas, las dos envolturas están pegadas una con la otra. Espacio subdural entre dura madre y aracnoides. ¿Qué hay ahí? No hay nada. Luego sigue la aracnoides y la pía madre. Y ahora sí tenemos entre la aracnoides, ahí, entre la aracnoides y la pía madre tenemos el espacio subaracnoideo, por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Y entonces ese líquido cefalorraquídeo, ese líquido cerebroespinal, está circulando, pues como lo vimos acá en el anterior esquema, ahí estamos viendo cómo circula el líquido
cefalorraquídeo está circulando, y ese líquido cefalorraquídeo llega a estas estructuras y se va por aquí. Ahora se va hasta acá. Se va a estos pequeños compartimientos que están, fíjense, es la aracnoides que está atravesando a la dura madre. Se llaman vellosidades aracnoideas o corpúsculos de Pacioni. Y es ahí donde se está llevando a cabo la reabsorción del líquido cerebroespinal. O sea, este líquido cerebroespinal finalmente, ¿a dónde va a regresar? A la sangre venosa. Aquí estamos viendo ya cómo el líquido cefalorraquídeo es reabsorbido a nivel de las vellosidades aracnoideas, y aquí lo que estamos viendo pues es un seno venoso de la dura madre. Déjenme tomarme mis chochos. No son chochos, son vitaminas. Vitaminas, minerales, corticoides. No, corticoides, no. No, pues es que la autora y un servidor, pues tomamos diario el Davex, que ese es para que baje el azúcar, porque somos azucaritos. Pero aparte el magnesio, la ubiquinona, que es la enzima Q10, el triple omega 3, 6 y 9, el magnesio, el selenio, y bueno, para pues más o menos debe estar en condiciones. Bien, entonces acá, vamos aquí a borrar para... Ya, bien. Entonces el líquido cefalorraquídeo, el líquido cerebroespinal, se va a reabsorber en estas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas o corpúsculos de Pacioni. Y en el esquema de la parte izquierda, lo que vemos es dos senos venosos, ¿no? El que está aquí arriba, que es el seno venoso sagital superior. Luego aquí estamos viendo el seno recto y bueno, pues hay más senos venosos, ¿no? Está el seno venoso sagital superior, el seno venoso sagital inferior, el seno transverso, el seno occipital, el seno sigmoideo, los senos cavernosos, etcétera, ¿no? Entonces aquí, este espacio triangular que ven ustedes aquí, pues es el seno venoso sagital superior, por donde circula la sangre venosa que viene procedente del cerebro. O sea, dentro del cerebro, las venas chiquitas y las venas medianas van a desembocar a estos senos venosos. De hecho, aquí están viendo ustedes una vena a donde desemboca. Aquí una vena que viene de afuera a donde desemboca, ¿no? Y estos senos venosos finalmente van a llegar hasta el agujero yugular o agujero rasgado posterior para dar origen ahí a la vena yugular interna. Seguimos. Bien, entonces esto es nada más para que tengan ustedes una idea de la composición del líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Es importante tener una noción general de las características, tanto químicas como celulares, de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, vean ustedes, se producen, o sea, se encuentran en nuestro organismo. Si en un momento dado a una persona le sacan todo su líquido, ¿cuánto hay en ese momento? 150 mililitros, o sea, no es mucho, pero ese líquido está bañando todo el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Y se están produciendo diariamente 550 mililitros, medio litro de filtrado de la sangre por los plexos coroideos. El 70% lo están produciendo los plexos coroideos y el otro 30% vasos sanguíneos y cavidades encefálicas. Esa es la composición química. Vean ustedes la cantidad de sodio, 147,000 equivalentes, potasio, magnesio, calcio, cloro, ¿sí? La presión parcial de dióxido de carbono. Todo esto es muy similar a la composición química del plasma. Es muy semejante.
hay proteínas, sí. Normalmente no hay muchas proteínas en el líquido. El pH es de 7.3, su osmolaridad es de 2.8. Vean ustedes la cantidad de proteínas totales, son de 15 a 45 miligramos por 100 mililitros. La glucosa debe de estar dentro de los límites normales. Esto sí si no es un paciente diabético. Fósforo, urea, creatinina, ácido úrico, estos deben de estar dentro de sus límites normales porque incluso, miren, les comento, estos elementos que les llamamos elementos nitrogenados o elementos azoados son producto del metabolismo azoados. Son producto del metabolismo de las proteínas y estos elementos azoados, si aumentan, son tóxicos para el sistema nervioso central. Ya lo verán ustedes cuando vean, yo seguramente que como ya llevaron endocrino, ya vieron diabetes y ya vieron insuficiencia renal. Y ya saben ustedes que en la insuficiencia renal hay una hiperazoemia. Y entonces, estos elementos azoados están aumentados en la sangre y eso produce alteraciones neurológicas. Un paciente que tiene elevados los elementos nitrogenados, va a tener complicaciones nerviosas. Colesterol, densidad y, bueno, células. Normalmente el líquido cefalorraquídeo no debe tener células. Cuando mucho, 2, 3 por ahí polimorfonucleares y no más. Esta es la imagen que ayer yo quería ver bien y no podía porque se me había deshecho todo. ¿Cómo sufrí ayer? Pero bueno, ya pasó eso. Entonces, esta imagen es precisamente para que vean ustedes lo que ayer comentábamos en relación a la médula espinal, la distribución de sustancia gris, de sustancia blanca en los diferentes niveles, ¿no? Por acá, recuerden ustedes, aquí estamos, este es L2. Recuerden ustedes que a nivel de la segunda lumbar, ahí termina la médula espinal. Ahí tenemos lo que se conoce como el cono medular. Eso que ven ustedes ahí es el cono medular. Y cada uno de estos esquemas está representando los segmentos cervicales. Los cervicales acá están en verde, los dorsales o torácicos aquí en amarillo, acá en azul, los lumbares acá en naranja, acá en morado, y luego los sacros aquí en azul, acá los sacros en morado y el coxigio, ¿no? Entonces, la médula espinal, recuerden, está formada por segmentos medulares. ¿Está por ahí, Kelly? Sí, aquí estoy, Doc. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Kelly. Ay, otra vez gracias, hija, porque ayer me ofreciste conseguir el otro archivo del semestre pasado. Pero bueno, gracias. De todas maneras, gracias, Kelly. Ya lo pudimos resolver ayer en la tarde. Kelly, la pregunta es, ¿cuántos nervios espinales tenemos? ¿Cuántos cervicales? ¿Cuántos dorsales? ¿Cuántos lumbares? ¿Y cuántos coxigios? Tenemos 31. Ajá. ¿Cuántos cervicales, hija? 8. ¿Cuántos dorsales? 12. ¿Cuántos lumbares? 5. ¿Cuántos sacros? 5. ¿Cuántos coxigios? 1. Muy bien, Kelly. Esto nos da un total de 31 pares de nervios espinales. Tú misma, Kelly, por favor, volvamos a repasar lo que comentábamos el día de ayer. Quiero que veas los cortes transversales de la médula que están aquí de manera esquemática y que me digas de manera así muy general cuáles son las principales características de cada corte o qué ves o qué no ves en cada corte, ¿no? Empezamos por el primer corte, que es a nivel del segundo segmento cervical. A nivel de C2, ¿cómo ves la sustancia gris y la sustancia blanca? Pues la proporción de sustancia blanca con la gris es que hay más sustancia blanca porque son más los fascículos que suben y bajan en ese nivel. Y así va cambiando, que al grado tal de que en la porción sacra va a ser más la proporción de sustancia gris porque hay menos tractos que suben y bajan. Además de que a nivel de las torácicas y bueno, hasta L2
vamos a tener la presencia de lo que es el asta lateral, que pues es lo que sería el componente simpático. Muy bien, Kelly, muchas gracias. Entonces, y otro detallito que que quiero que noten ustedes es este. Miren aquí el asta anterior y miren aquí el asta anterior. Y compárenla con esta asta anterior y esta asta anterior. ¿Qué notamos ahí, Kelly? En relación nada más al asta anterior. Pues que va modificando su tamaño, ¿no? Ajá. Va cambiando y se engrosa a nivel de lo que son torácico y lumbar, porque es la cantidad de músculos a los que va a inervar, porque de ahí sale lo que serían las extremidades superiores e inferiores. Perfecto, Kelly, muy bien. Sí, aquí tenemos precisamente una asta anterior muy grande, porque ahí vamos a tener todos los núcleos motores de lo que va a inervar la extremidad superior, y ya veremos pues que ahí hay muchos nervios y ahí se forma lo que conocemos como el plexo braquial. Ese sí lo vamos a repasar así, aunque sea rápido. Ya lo vieron en locomotor, pero es muy importante el plexo braquial recordarlo y recordar las lesiones del plexo braquial. Y el otro es a nivel lumbosacro, donde vamos a tener también, de ahí van a originarse las motoneuronas que van a inervar a los músculos de la extremidad inferior, ¿no? Bien, entonces con esas características seguimos por acá. Ayer decíamos pues que hay un procedimiento quirúrgico que se llama laminectomía, que es cortar aquí y cortar acá. El día de ayer les platicaba yo del caso de un compañero de la escuela que falleció hace algunos años en un accidente, se volcó, tuvo un traumatismo en su columna vertebral. Y bueno, hay ocasiones en que se puede hacer la cirugía, se puede hacer, esto es, cortan las láminas, esas son las láminas de las vértebras, eso es una laminectomía. Y se puede hacer, por ejemplo, en este caso, bueno, pues no lo pudieron, no dio tiempo a que lo pudieran operar, porque había ruptura de vasos sanguíneos, había hemorragia que estaba comprimiendo la médula espinal y ya no la pudieron descomprimir. Pero esto se puede hacer, por ejemplo, una laminectomía, también se puede hacer, por ejemplo, en caso de un tumor, un meningioma. Imagínense ustedes un tumor de las meninges a nivel de médula espinal. Ese tumor va a crecer y va a comprimir a la médula espinal. Entonces, hay algunos tipos de lesiones que pueden ser sujetas de un tratamiento quirúrgico, pero ya se imaginarán, no es cualquier cosa abrir la columna vertebral para trabajar en la médula espinal. Pero así como abren el cerebro, también abren la columna vertebral. Esa es la laminectomía. Vamos a seguir entonces con la siguiente. Y bueno, esta es otra imagen que nos muestra lo mismo, ¿verdad? Lo mismo vemos acá a nivel del quinto segmento cervical. Ahí estamos viendo una médula espinal en la que tenemos mucha sustancia blanca y además la médula espinal en su diámetro total, pues vieron ustedes, compárenla con el diámetro total de una médula a nivel sacro, ¿no? Ya es muy chiquita. Aquí hay mucha sustancia blanca a nivel de C5, pero como nos decía Kelly, ahí vamos a tener muchos fascículos ascendentes y descendentes que están pasando por ahí, y en cambio a nivel sacro, pues ya solo van a llegar ahí fascículos ascendentes y descendentes que van a llegar al sacro. Ya son más poquitos. Notamos, por ejemplo, la presencia de las astas laterales en el segmento T2, en el segmento T8, que no hay ya en otros lugares, ¿verdad? Estas astas laterales son núcleos simpáticos de la división tóraco-lumbar. Y ya a nivel de L2, pues ya no vemos, ya casi no se ven las astas laterales, pero ahí sabemos que pueden estar los núcleos simpáticos. Y bueno, en la imagen del lado derecho, pues lo que vemos es la columna vertebral con sus curvaturas normales, ¿verdad? Generalmente en sentido anteroposterior, la columna debe estar derecha o casi derecha, porque también en nosotros, las personas que aparentemente estamos sin ninguna desviación de vértebras o de columna, bueno, pues vamos a ver que
Nuestra extremidad superior derecha, si somos diestros, o la extremidad superior izquierda, si somos zurdos, va a pesar un poquito más que la otra y entonces puede provocarse una ligera desviación, una escoliosis por la diferencia de peso de las extremidades superiores. Luego tenemos las curvaturas. Estas son las curvaturas primarias y secundarias de la columna vertebral. Y vamos a tener que las curvaturas primarias son las que aparecen primero. Estas aparecen cuando todavía está el bebé dentro en la cavidad uterina, generalmente en una posición, en una presentación cefálica, el bebé está así, ¿verdad? Ahí está el bebé, y entonces tenemos la curvatura dorsal y la curvatura sacra ya formadas desde antes del nacimiento. Por eso son las curvaturas primarias, la dorsal y la sacra. Después aparecen ya las curvaturas secundarias. Las curvaturas secundarias, el nombre nos dice, aparecen después, ¿sí? Las curvaturas secundarias son las que vamos a ver que sobre todo se van a acentuar en ciertos momentos. ¿Está por ahí Diana Castillo? Diana, ¿cuándo se acentúa la curvatura cervical? ¿En qué momento o a qué edad más o menos? Curvatura secundaria cervical. No, yo creo que un poquito antes, Diana. Es cuando el bebé empieza a sostener su cabecita, 4 o 5 meses, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces, la curvatura cervical se empieza a acentuar cuando el bebé empieza a sostener su cabeza. Un bebé cuando está recién nacido, ustedes saben que si han tenido oportunidad de cargar a un bebé, un hermanito, un sobrinito, o si ya son mamás, pues también ya saben de esto. Cuando cargamos a un bebé, tenemos que sostenerle la cabeza. La tenemos que sostener porque no la pueden sostener, no la saben. Todavía los músculos no están fuertes y la curvatura no se ha acentuado. Y tú misma, Diana, coméntanos, ¿cuándo crees que se empieza a acentuar la siguiente curvatura, la curvatura secundaria, esta que estamos viendo acá? Esta curvatura lumbar, ¿cuándo crees que empiece a acentuarse? ¿A qué edad o cuando empieza a hacer qué el niño? Sí, un poquito más, ¿no? Generalmente hay niños que hasta a 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses ya empiezan a caminar, ¿no? Que es cuando se empieza a acentuar la curvatura lumbar, ¿no? Entonces, cuando ya está la bipedestación, así es, Diana, la bipedestación acentúa la curvatura lumbar. Bien, entonces seguimos acá. Hay algo que también es muy importante y que lo vamos a estar viendo, que en la médula espinal está organizada somatotópicamente. Vamos a describir qué es somatotópico. Entonces, la palabra dice somatotópico, somato, cuerpo, topos, región. Entonces, aquí vamos a escribirla aquí. Ay, no sé por qué luego no quiere escribir esto. Somatotópico. Entonces, hay una representación somatotópica o una organización somatotópica de la médula espinal, en este caso de la sustancia gris y de la sustancia blanca también. Nuestro cerebro está excelentemente organizado. Y vamos a explicar esto.
Quiere decir entonces que somato es cuerpo y topos es región. Las partes del cuerpo están organizadas por regiones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, las motoneuronas que están aquí en esta parte, voy a poner, ahí pongo una motoneurona. Esta motoneurona va a salir por la raíz anterior, es una neurona eferente somática, y se va a ir a inervar a los músculos que están próximos a la línea media del cuerpo, a los músculos del hombro, ¿sí? Por ejemplo. Luego, si tenemos unas motoneuronas, voy a cambiarle de color para que se distinga. Si tenemos unas neuronas motoras aquí más o menos, aquí vamos a poner una aquí, sale por la raíz anterior y esta va a ir a los músculos que van a inervar al brazo, ¿sí? Y si tenemos neuronas ya de la parte más externa, de la parte lateral de la médula espinal, de la sustancia gris, aquí vamos a poner una motoneurona aquí. Esta motoneurona sale igual que las anteriores por la raíz anterior, pero esta va a ir a inervar los músculos de la mano, ¿sí? Entonces, a esto se refiere cuando decimos que hay una representación somatotópica de la sustancia gris del asta anterior de la médula espinal. Y bueno, aquí lo vemos igual. Esto es tanto a nivel cérvico-torácico como a nivel lumbosacro. Recuerden ustedes que en la formación del embrión, bueno, cuando se empiezan a formar las extremidades superiores y las extremidades inferiores, empiezan a crecer distalmente, pero de una característica importante de estas extremidades, pues es que tienen muchos músculos. Hay una gran cantidad de músculos. Esto ya lo estudiaron ustedes en locomotor. Ustedes ya estudiaron por ahí que, por ejemplo, nada más por recordar el antebrazo. ¿Está por ahí Citlali? ¿Sí está Citlali? Muy bien, Citlali. No te vi, ya te leí, Citlali. Por mencionar algunos, ponme ahí los nombres de algunos músculos del antebrazo, solo del antebrazo, de los que te acuerdes. No quiere decir que me digas todos, pero algunos. ¿De cuáles te acuerdas? Músculos de la región del antebrazo. Superficiales, profundos. Bueno, son flexor común superficial, flexor común profundo. El redondo no, el redondo mayor y el redondo menor son del hombro, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Minerva. Como ven ustedes hoy, tiene muchos músculos el antebrazo, tiene muchos músculos. Y la mano no se diga, ¿no? En la mano tenemos los del pulgar, los de la región tenar, los de la región hipotenar, los lumbricales, los interóseos. Bien, hay una gran cantidad de músculos. Y entonces la médula espinal decíamos, está organizada somatotópicamente. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas motoras que están, fíjense, por ejemplo, aquí, esta neurona motora que está aquí, no sé, esta neurona motora que está aquí, está cerca de la línea media de la médula espinal, es más medial o interna. Y estas células, estas motoneuronas van a ir a los músculos que están en la parte más próxima a la línea media, ¿sí? Y luego ya tenemos acá el mismo esquema, nos va mostrando, luego acá las neuronas estas ya van a músculos que están un poquito más afuera, luego aquí estas ya van a músculos del hombro, estas ya van a músculos del brazo,
estos al músculo del antebrazo, y los núcleos motores que están más hacia afuera del asta anterior van a los músculos que están más distales, que serían los músculos de la mano. Y lo mismo ocurre a nivel lumbosacro, ¿no? Vean ustedes, los núcleos motores que están próximos a la línea media, los núcleos motores mediales o internos, van a la musculatura que está, pues esa musculatura que está hacia la línea media, que serán ahí, que será, por ejemplo, el dorsal ancho, los músculos erectores de la columna, etcétera. Luego tenemos ya hacia lo que sería la pared abdominal anterolateral, el psoas, el cuadrado lumbar. Aquí ya tenemos neuronas que van a inervar los músculos de la región glútea, luego a los músculos del muslo, a los músculos de la pierna, y los más externos, los que están más hacia afuera, van a ir a los músculos del pie. A eso se refiere cuando hablamos de una representación somatotópica de la sustancia gris del asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? ¿Quedó entendido esto, chicos? Sí. Bueno, ahora vamos a ver otro detalle más. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Bueno, además de que están organizadas por regiones, cuando hablamos de somatotópico, recuerden que somato, cuerpo, topos, región. ¿Cuáles son las regiones que hay en la extremidad superior? Bueno, está la región del hombro, la región del brazo, la región del antebrazo y la región de la mano. ¿Cuáles son las regiones del miembro inferior? Bueno, tenemos la región glútea, luego tenemos la región del muslo, la región de la pierna y la región del pie, ¿no? ¿Sí? La región glútea, la región crural o femoral, la región sural y la región pedia, ¿no? Ahí tenemos las regiones. Ahora vamos a ver otra cosa. En cuanto a las regiones, vamos a suponer que aquí solo estamos viendo, vamos a ver, aquí voy a poner otro colorcito, vamos a cambiar de color. Vamos a poner que aquí tengo las motoneuronas en esta región. Sí, en la parte intermedia, ¿no? En la parte intermedia voy a suponer que tengo ahí los núcleos motores que van a ir a la región del antebrazo, ¿sale? A la región del antebrazo. Ahí está la región del antebrazo. Pero ahora, bueno, recuerden ustedes, hace ratito nos comentaba Minerva de los músculos que hay en el antebrazo. Tenemos, ahora fíjense bien, y recordando un poquito del locomotor, solo en el antebrazo, aquí en el antebrazo. Aquí en el antebrazo vamos a tener los músculos flexores y pronadores. Y acá atrás vamos a tener los músculos extensores y supinadores, ¿no? Bien. Entonces quiere decir que también están organizados no solo por región, sino por función. Esto quiere decir entonces que en este núcleo que pusimos aquí, lo voy a poner más grandote para poder explicarlo mejor, ¿no? Vamos a poner que aquí estoy poniendo los núcleos motores. Fíjense bien, estoy representando aquí a los núcleos motores que van a ir a una región, que es la región braquial. O sea, van a inervar, no, antebraquial. Estábamos con antebrazo. Antebraquial. Estas neuronas motoras que están aquí en esta parte del asta anterior van a ir a los músculos de la región anterior del brazo, la región antebraquial. Pero recuerden ustedes, y ahorita con lo que nos comentó Minerva, bueno, sabemos que hay músculos flexores y pronadores y músculos extensores y supinadores. De tal manera que vean ustedes acá el esquema nos dice, vean, miren.
Los núcleos motores flexores estarán en la parte profunda de la sustancia gris. ¿Qué quiere decir? Que de aquí van a salir fibras que van a inervar solo a los músculos flexores. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, ¿no? Pues está el flexor propio el flexor largo del pulgar, el flexor propio del meñique, el flexor propio del índice, el flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo de los dedos, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior, ¿no? Y la otra parte del núcleo, la parte más ventral, la parte que está hacia adelante, de esos núcleos motores que van al antebrazo, estas neuronas motoras van a inervar a los músculos del antebrazo, pero los músculos que son extensores y supinadores. ¿Cuáles son? Pues está el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el extensor propio del índice, el extensor largo y el extensor corto del pulgar, el supinador largo y el supinador corto. ¿Sí? Entonces, la organización de la médula espinal es por regiones somatotópica, pero también es por funciones. Vamos a ver entonces si nos quedó claro esto. Entonces, fíjense bien acá. Estamos en la médula lumbosacra. Estos son núcleos motores que van a la extremidad superior. Y entonces, voy a poner aquí, a marcar aquí toda esta región, todos estos núcleos motores que están en la parte anterior o ventral. Y luego los núcleos motores que están más profundos. Bien, a ver, ahora, vamos a ver si entendimos. Vamos, entonces ahí pinté. Lenin Juvencio. ¿Estás por ahí, Lenin? Muy bien, Lenin. Entonces, fíjate bien ahí en el esquema. Acabo yo de pintar los núcleos motores del asta anterior a nivel lumbosacro, a nivel de las vértebras lumbares y sacras, donde se forma el plexo lumbosacro, del que sale la inervación para el miembro inferior. Entonces, ahora lo que quisiera que me dijeras, Lenin, los núcleos motores que están en color verde son los que están en la parte anterior. ¿A qué músculos van a inervar? Exacto. Todos los núcleos motores verdes van a ir a inervar a los músculos extensores. ¿De qué región? Bueno, depende, ¿no? Depende de, por ejemplo, los que están aquí van a inervar a los extensores del pie. Los que están aquí a los extensores de la pierna. Los que están aquí a los extensores del muslo y los que están aquí a los extensores de la cadera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Creo que vamos entendiendo bien. Y luego los núcleos motores más profundos, que están aquí representados en color rojo, esos van a inervar a los músculos flexores, ¿sí? Que será, por ejemplo, acá, empezando por acá, pues no, cambiamos de color. De aquí van a los músculos flexores del pie, a los músculos flexores de la pierna, a los músculos flexores del muslo, a los músculos flexores de la cadera. ¿Sí?
Entonces quedó entendida esta organización somatotópica. Vean ustedes lo que les decía. La sustancia gris de la médula espinal está organizada por regiones, pero también por función. Entonces, los núcleos motores que están más pegados a la línea media van a los músculos que están cerca de la columna vertebral. Los núcleos motores que están más hacia afuera, más externos en el asta anterior, van a inervar a los músculos más distales, que son acá en el miembro superior las manos, en el miembro inferior los pies. Y por otro lado, los núcleos motores que están más hacia adelante, hacia la parte ventral o anterior del asta anterior, pues esos van a inervar a los músculos extensores. Y los núcleos motores más profundos van a inervar a los músculos flexores. ¿Alguna pregunta de esto, niños? Creo que no, doctor. ¿Quedó entendido? Bien. Muy bien, seguimos, gracias, Alondra. Seguimos entonces. Y ahora, bueno, aquí nada más ya resumiendo, ¿no? Vean ustedes lo mismo. En este esquemita este es del material de Nether, en este esquemita tenemos ahí las regiones, fíjense bien. Más internamente, ¿qué región es? El hombro. Luego, ¿qué sigue? El brazo. Luego, ¿qué sigue? El antebrazo. Y lo más externo, la mano. Pero además, otra vez, ¿sí? Los núcleos motores anteriores van a los extensores, los núcleos motores profundos van a los flexores. Y lo mismo es para la extremidad inferior. Cadera, muslo, pierna y pie, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces esta organización somatotópica y luego vamos a ver, fíjense, luego vamos a ver cómo en la sustancia blanca también los cordones, los fascículos nerviosos también están organizados por capas, ¿no? De ahí vamos a ver cómo, vamos a entender cómo es que se presenta el síndrome central de la médula espinal. Bueno, y vamos a recordar así rápidamente la irrigación del encéfalo. Esto lo vimos en cardio, esto lo vimos en locomotor. Bueno, creo que así fue. Solo vamos a repasar así rápidamente el polígono de Willis. Entonces, tenemos dos grandes arterias que son las que van a formar el polígono de Willis. ¿Cuáles son? Las dos arterias vertebrales. Ahí tenemos las dos arterias vertebrales que son ramas ascendentes de la subclavia, suben por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, entran al cráneo por el agujero occipital y luego estas arterias se juntan, las dos vertebrales, y forman el tronco basilar. Ahí tenemos el tronco basilar. Y el otro par de arterias que van a formar el polígono de Willis son estas dos, que son las arterias carótidas internas. ¿Sí? Tenemos la carótida interna izquierda, la carótida interna derecha, que nacen o se originan de la carótida primitiva. Y a su vez la carótida primitiva, la del lado izquierdo, es del tronco brachocefálico, la del lado derecho es del callado, y bueno, y ahí tenemos ya los dos grandes vasos que van a nutrir al cerebro, carótida interna y vertebrales. Las vertebrales se juntan, forman el tronco basilar, y luego de ahí vamos a ver, de la vertebral sale una ramita de un lado y otra de otro, y se juntan y forman esta que se llama arteria espinal anterior, ¿no? Esta es la arteria espinal anterior. Y luego, de las vertebrales, antes de que se unan, sale aquí una ramita. Esta que ven ustedes aquí. Esta es la cerebelosa postero inferior. Ahí está la cerebelosa postero inferior. Y de la cerebelosa postero inferior, voy a cambiar el color para que se note. De la cerebelosa postero inferior sale una ramita aquí.
Otra acá. Son dos espinales posteriores. Son dos arterias que van a la médula espinal y que van a localizarse en la parte posterior de la médula espinal. Luego tenemos ya una vez que se une una vértebra con la otra para formar el tronco basilar. Del tronco basilar vamos a tener aquí, esta que ven ustedes aquí, es la otra cerebelosa. Es la cerebelosa antero-inferior. La otra era la posterior-inferior de la vertebral. Esta es la cerebelosa antero-inferior. Y luego una chiquitita que aquí la vemos que va a ir acompañando a los pares craneales 7 y 8. Esta es la arteria auditiva interna. Luego tenemos ramitas cortas. Todas estas ramitas cortas son los ramos pontinos que van al puente y nacen del tronco basilar. Luego acá, de aquí ya tenemos que va a salir esta que ven ustedes aquí, es la cerebelosa superior. Ahí se pierde la cerebelosa superior. Y la otra que de este lado la vemos muy bien, esta es la arteria cerebral posterior. Ahí está la arteria cerebral posterior. Y hay un puente de anastomosis, hay un puente que comunica, que conecta. Ahí está uno y aquí está el otro. Este es el ramo comunicante posterior. Y acá, este ramo comunicante conecta a la carótida interna. Conecta la carótida interna con el tronco basilar. Aquí tenemos entonces este es el ramo comunicante posterior, que está conectando ya básicamente a lo que es la arteria cerebral posterior con la carótida interna, y la carótida interna solo cambia de nombre, no es otra diferente. Esta arteria, si seguimos su trayecto acá, aquí se llama carótida interna y aquí cambia de nombre. Aquí ya se llama cerebral media. Y de aquí mismo vamos a tener otro puente de anastomosis. Aquí hay un puente anastomótico, ¿sí? Del que va a salir la otra arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces tengo cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, cerebelosa superior, cerebelosa antero-inferior, cerebelosa postero-inferior. Ya luego veremos más detalles ahí. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí, en esta región, y en esta región que ven ustedes ahí, vamos a tener muchos vasitos pequeñitos que son los vasos, los ramos perforantes, ¿no? Ahí están los ramos perforantes. Esos, como el nombre lo dice, perforan al tejido nervioso, perforan a la sustancia gris y a la sustancia blanca y se meten a irrigar partes profundas como es el tálamo, como son los ganglios basales, como es el hipotálamo, ¿no? Entonces, pasamos la siguiente. Bueno, y aquí tenemos ya la irrigación de la médula espinal. ¿Ya ven ustedes la médula espinal? Aquí, bueno, tenemos la arteria aorta y de la arteria aorta salen las arterias segmentarias, que en el caso del tórax se llaman arterias intercostales. Y de la misma manera como se dividen los nervios, se dividen las arterias. Y entonces vean ustedes aquí, este es el ramo dorsal y este es el ramo ventral o nervio. Esta es la arteria intercostal, esta que va aquí. Ahí va la arteria intercostal. Y aquí da un ramo dorsal que va para atrás. Y de aquí del ramo dorsal surge una arteria, ¿sí? Que igual que los nervios hay una ramita para la raíz anterior y una ramita para la raíz posterior, ¿no? Y estas arterias segmentarias que están aquí dando la rama para la raíz ventral y otra rama para la raíz dorsal, estas se van a anastomosar acá. ¿Ven ustedes esta que está aquí? Esta es la espinal anterior que viene desde allá arriba. Aquí la volvemos a ver aquí, la arteria espinal anterior que surgió de ramas de la vertebral. Y la ramificación, la rama para la raíz anterior, vean ustedes,
se ve aquí mejor, la rama para la raíz anterior se anastomosa con la espinal anterior. Y la rama, el ramo dorsal, para la raíz dorsal del nervio espinal, este ramo dorsal se va a anastomosar con la espinal posterior, que recuerden, las espinales posteriores son dos, la espinal anterior es una. Y de la espinal anterior salen ramitas perforantes, ¿sí? Que van a penetrar dentro del tejido nervioso por el surco medio anterior de la médula espinal. Entonces, estas ramitas pequeñitas, estas son las que se pueden lesionar en un traumatismo de la columna vertebral, se pueden lesionar. Imagínense ustedes una ramita de estas que se rompe y entonces la sangre se va a quedar aquí, ahí se va a acumular dentro del tejido nervioso. ¿A qué corresponde esto de lo que vimos ayer, Ángel Obed? Ángel Obed. ¿Está por ahí Ángel? Sí, sí está presente, se apuntó en la lista a las 11:24 Ángel Obed, pero creo que no está presente. Sí, ya le respondió en el chat. Ya te vi, gracias, Vania, ya lo vi. Estaba yo revisando si se había registrado. Ángel Obed, ¿a qué corresponderá esto que estoy así representando de manera esquemática en un vasito sanguíneo pequeño que se rompió y que se salió la sangre ahí dentro del tejido de la médula espinal? ¿Cómo se le llama esto, Ángel? Lo vimos el día de ayer. Exacto, hematomielia, ¿sí? Esta es una hematomielia. Y una hematomielia es también una causa, es una de las etiologías de un síndrome de disociación siringomiélica de la hematomielia. Correcto, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Seguimos. Bueno, y entonces el día de ayer ya les había yo comentado, habíamos platicado que las fibras nerviosas, dependiendo de su velocidad de conducción, en tres grandes grupos, ¿no? Entonces, tenemos aquí un cuadrito donde básicamente lo que nos interesa es saber la función de cada una de estas fibras, ¿no? Entonces, son tres grandes grupos de fibras nerviosas, las A, las B y las C. Las A, gruesas, veloces, las B, intermedias y las C, lentas. Son las que, repito, las fibras tipo C, que en los textos, algunos textos les llaman fibras amielínicas. Incorrecto, porque no puede haber una fibra nerviosa sin mielina. Recuerden ustedes que la mielina cumple funciones muy importantes. Miriam, Noemí, ¿estás por ahí? ¿Está por ahí Miriam? Sí, doctor. Miriam, ¿para qué sirve la mielina, hija? Tú, de lo que hemos visto, ¿qué nos puedes decir de la mielina? ¿Cuál es su función o para qué sirve? ¿Mejora la conducción? Mejora la conducción, exacto. A más mielina, mayor velocidad de conducción. Y por otro lado, ¿qué más nos podrías decir de la mielina, Miriam? ¿Sería como una capa aislante? Exacto, exacto. La mielina es un aislante eléctrico. ¿Qué son los axones? ¿Qué son las dendritas? Son cables de corriente eléctrica. Recuerden, el sistema nervioso trabaja llevando señales eléctricas para arriba y para abajo. Recuerden ustedes lo que nos decía el doctor Rafael Yuste en la entrevista que les pasé nada más un pedacito, ¿no? Son conexiones eléctricas y entonces igual que, bueno, todos ustedes por ahí deben de tener en casa, pues que la computadora, que el mouse, que el cable, que el cargador, etcétera. Todos
todo lo que ustedes utilizan, todos los instrumentos o los artefactos eléctricos, la licuadora, la plancha, la secadora, el tostador, lo que ustedes quieran, cualquier aparato eléctrico, sus cables siempre están con un aislante, siempre tienen un aislante, que es en este caso, bueno, pues estos cables son muy gruesos y no los podemos ni comparar tantito con los cables del tejido nervioso, ¿no? Son muchísimo más finos y más de una, pues, ¿qué dice el doctor Rafael Yusti? Que nada más para entender, lograr a tener el código cerebral, se calcula que se van a llevar 12 años en los que están trabajando 400 laboratorios a nivel mundial. Imagínense, esto es sumamente complejo, ¿no? Bien, entonces la mielina es un aislante eléctrico. Entonces puedo tener yo, fíjense, puedo tener yo una neurona motora y una sensitiva juntas, pero nunca sin mielina, porque entonces cuando una neurona pierde mielina, ¿qué creen que pueda pasar? A ver, Miriam, tú misma dime, hija, ¿qué crees que pueda pasar si las fibras nerviosas pues, pierden mielina? Hay una enfermedad en la que se desmielinizan los axones. ¿Qué crees que pueda pasar? Pues va a perder su función, ¿no? Como tal. Se pueden atrofiar, se puede cruzar la información. Creo que la enfermedad es esclerosis. Ajá. Entonces se va a hacer un caos ahí, porque entonces las señales eléctricas pueden ir de una neurona motora, brincarse a una sensitiva, imagínense lo que va a ocasionar, ¿no? Entonces, aquí lo más importante ahorita de estas fibras nerviosas es que tengamos presente dos cosas. Que la mielina, a mayor cantidad de mielina, mayor velocidad de conducción. Y que es un aislante eléctrico. Por lo tanto, no puede haber no puede haber fibras nerviosas amielínicas, no puede haber, porque sería una enfermedad. Que tienen muy poca mielina, eso es diferente, pero no amielínicas. Bien, con esa aclaración vamos a ver entonces. Entonces tenemos las A, que son las más veloces, pero dentro de las A tenemos una subdivisión, tenemos las alfa, las beta, las gamma y las delta, ¿no? No se ven bien ahí las letras, pero bueno, ya luego a ver si acá. Alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Ahí están, más o menos. Entonces, las fibras y además, esta clasificación que vamos a ver ahorita, esta es una clasificación en la que se engloban todas las fibras nerviosas, sean sensitivas o sean motoras, cualquiera. Luego vamos a ver otra clasificación más que la utilizan mucho en fisiología, viene en el Gannon, viene en el Guyton, en cualquier libro de fisiología van a ver ustedes esta clasificación y la otra, que es otra clasificación solo para las fibras sensitivas, ¿no? Entonces, aquí voy a tener sensitivas y motoras, ¿sí? Y en la clasificación numérica vamos a tener solo fibras sensitivas. Entonces, empezamos con las A alfa. Entonces, las fibras A alfa, bueno, pues sabemos que son grandotas, para empezar, que tienen una velocidad de conducción de 70 a 120 metros por segundo. Imagínense ustedes lo veloces que son. Y estas fibras nerviosas, o estas fibras, tienen su calibre del axón es entre 10 y 20 micras de diámetro. Cada fibra nerviosa tiene de 10 a 20 micras de diámetro. Esto es, son más gruesas que un eritrocito. Y las vamos a encontrar sobre todo las fibras motoras para los músculos somáticos. Entonces, esta fibra nerviosa es una fibra nerviosa que la vamos a ver que va a llegar y va a terminar en una fibra muscular estriada, ¿sí? Son las fibras motoras, son A alfa.
y son motoras. Luego tenemos las fibras. Ahora vamos a borrar esto. Las A beta. Ahora vamos con las fibras A beta. Estas son, sobre todo, neuronas sensitivas. Entonces, estas las vamos a encontrar, sobre todo las que son de tacto, de presión y sentido de vibración. O sea que estas van a ser sensitivas y estas se van a originar en los receptores. Pues si quieren podemos poner un receptor de tacto o de presión, pudiera ser un corpúsculo de Batter-Pacini o pudiera ser un disco de Merkel, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener primero la piel, luego el receptor. Ahí el receptor, dependiendo de la información, puede ser tacto fino, tacto discriminativo, presión, etcétera. Ya sabemos que ahí los receptores, ahorita lo vamos a repasar, los receptores de presión son los de Pacini, los de tacto, Merkel. Y bueno, ¿qué originan estas fibras? Una fibra aferente, somática, general, esteroceptiva. Esa es su clasificación funcional, pero la clasificación en cuanto a la velocidad es una fibra A beta, ¿sí? A beta. Y estas las vamos a tener con su cuerpo en un ganglio, que son los ganglios paraespinales o pararraquídeos. ¿A dónde van a llegar? Al asta posterior, ¿sí? Son fibras sensitivas. Seguimos con las siguientes fibras que vamos a ver. Las fibras nerviosas son las, vamos a borrar este. Ahora tenemos las fibras A gamma, ¿no? Las A gamma. Estas son más, siguen siendo gruesas, pero ya no tan gruesas. Estas, vean ustedes, son de 3 a 6 micras de diámetro, tienen una velocidad de conducción de 10 a 50 metros por segundo. Estas A gamma las vamos a encontrar en las neuronas, son neuronas motoras. A diferencia de las A alfa, las A gamma son neuronas chiquitas. Son las motoneuronas gamma que vimos al día de ayer que les comentaba yo y que de todas maneras lo vamos a repasar. Entonces, las A alfa son motoneuronas grandotas, gigantes. Las A gamma son chiquitas. Y estas se conoce como fibras intrafusales. Porque estas van a terminar dentro del uso muscular. Ahorita vemos ahí, así, este es una esquemita. Ese es el músculo, pero tenemos dentro del músculo el uso muscular. ¿Sí? Con H, uso muscular. Y a estas les llamo fibras intrafusales. Son veloces, pero no tanto como las A gamma, y son las motoneuronas gamma. Bien, seguimos con las A delta. Bien, vamos a seguir con las A delta. Las A delta. Entonces tenemos las fibras A delta. Las A delta son fibras nerviosas, sobre todo que se originan en receptores. Otra vez volvemos a poner aquí un cachito de la piel, ¿verdad? Ahí ponemos un cachito de la piel, hay dolor, son las terminaciones nerviosas libres, son los corpúsculos de Krauss, son los corpúsculos de Ruffini, son los discos de Meissner, ¿sí? Que recogen información, aquí lo dice, dolor, temperatura y tacto, ¿no? Estas fibras, entonces, dependiendo del receptor, bueno, si ponemos, por ejemplo, una terminación nerviosa libre, ya sabemos que estas terminaciones nerviosas libres captan información de dolor. ¿Dónde van a estar estas neuronas?
en su cuerpo, en el ganglio, ¿no? ¿Cómo se llama la neurona? ¿Cuál es su nombre funcional? Aferente, somática, general, esteroceptiva, ¿no? Nace, en este caso, en un receptor, que es una terminación nerviosa libre que lleva información de dolor. Esta fibra va a llegar ¿a dónde? Al asta posterior. Ya veremos más adelante. ¿A dónde va a llegar? Pues llega al núcleo, a la sustancia gelatinosa de Rolando, que sería más o menos la lámina 2 del esquema de Rexel. Y estas fibras A delta, pues son todavía ya más delgaditas. Vean ustedes, su velocidad de conducción ya es menor, 6 a 30 metros por segundo. Su diámetro es de 2 a 5 micras de diámetro, ya son un poco más chiquitas que un eritrocito y transportan información de dolor, sobre todo dolor agudo, localizado, porque luego vamos a ver el otro tipo de dolor, que es el difuso o profundo, temperatura, frío y calor y tacto, ¿sí? Estas son fibras A delta. Seguimos con la siguiente, que son las fibras, espérenme, ahora vamos a las fibras B. Las fibras B son las fibras que tienen una velocidad de conducción de 3 a 15 metros por segundo, pero su diámetro ya es menos de 3 micras de diámetro. Menos de 3 micras de diámetro. Y estas van a ser las autónomas, que bueno, pues ya saben, los libros siguen diciendo que autónomas, yo ya les he dicho que no se llaman autónomas, que se llaman vegetativas, pero bueno, sigue la nomenclatura así. Las autónomas preganglionares. ¿Estas dónde las encontraremos, Marcos Emiliano? Sí, doctor. ¿Dónde las vamos a encontrar estas fibras? Estas las vamos a encontrar. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Las preganglionares. No has estudiado bien los temas que hemos visto, ¿verdad, Marco? Oh, sí. Pues a ver, En entonces. el asta lateral. ¿Eh? En el asta lateral. Ajá, en el asta lateral. ¿Dónde más? El asta lateral. El asta posterior podría ser también. No, Marquitos, por favor. ¿Cómo me dices que hasta posterior? A ver, Marco, a ver. Sistema nervioso vegetativo, sus dos grandes divisiones. Ay, se me acaba de... El parasimpático y simpático. Ajá. ¿Dónde están los núcleos de cada división? ¿Dónde están? En el del simpático, el preganglionar está en el asta lateral. Correcto. El simpático en el asta... sí, el asta lateral. Toracolumbar de T1 a T2. Sí. Ese es el simpático, Están en las astas laterales, en los segmentos medulares T1 a L2. Perfecto. ¿Y luego el parasimpático? El parasimpático es craneosacro. Ajá. ¿Dónde están sus núcleos? En el tallo cerebral, en el bulbo, en la protuberancia. Sí. Y en S2 y S3 y S4. Correcto, Marco. Bueno, pues ahí tenemos, eso que acabas de decir, ahí vamos a tener los cuerpos de estas neuronas vegetativas preganglionares, ¿no? Entonces, lo que tú me acabas de decir es que hay aquí, bueno, vamos a poner aquí, ahí está la médula espinal, la sustancia gris, y aquí tengo la neurona que sale por la raíz anterior, luego se dirige al ganglio, hace la sinapsis y no, ahí está, ¿no? Esas son fibras simpáticas, pre y postganglionares.
Pero luego también sabemos que hay núcleos parasimpáticos. Por ejemplo, vamos a poner aquí, pues igual, no vamos a poner ahora vamos a poner un pedacito de la médula sacra. Vamos a poner que es S3, por ejemplo. Médula sacra S3. Y ahí también voy a tener neuronas. Ahí también voy a tener neuronas aquí. Sale la neurona, nada más que esta corre hasta acá y aquí hasta acá hace la sinapsis. ¿Sí? Estoy representando ahí dos núcleos. Dos núcleos, fíjate bien. Dos núcleos. Este es un núcleo simpático y este es un núcleo parasimpático. Pero lo que sale de ellos, pues es lo mismo. Esto y esto es una fibra preganglionar, o como lo dice aquí el cuadrito, autónoma preganglionar. Es una fibra vegetativa preganglionar, tanto del simpático como del parasimpático. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos de fibras preganglionares, unas que son simpáticas y otras que son parasimpáticas. ¿Queda entendido, Marco? Sí, doctor. Bien. Seguimos entonces. Estas fibras tipo B, fibras B, tienen una velocidad de conducción de 3 a 15 metros por segundo, su diámetro es de menos de 3 micras y son o corresponde a las fibras tanto simpáticas como parasimpáticas preganglionares, donde vamos a encontrar que estas fibras nerviosas tienen su cuerpo en los núcleos del simpático y del parasimpático. Bueno, seguimos entonces con las fibras tipo C. Las fibras tipo C son las más lentas. Su velocidad de conducción es de medio a 2 metros por segundo. Y su diámetro, vean ustedes, su diámetro es de 0.4 a 1.2 micras. Son muy delgaditas. Muchos textos les llaman fibras amielínicas o de Remack. Estas fibras nerviosas, bueno, estas sirven para captar información de dolor, pero dolor difuso, profundo, temperatura, frío, calor, y las autónomas o vegetativas postganglionares. Vamos primero con el dolor. Vamos a poner igual aquí otra vez, vamos a poner una terminación nerviosa libre. Hay una terminación nerviosa libre en la piel, ¿no? Terminación nerviosa libre. ¿Qué origina esta fibra nerviosa, este receptor? ¿Qué origina? Pues origina una fibra. Origina una fibra que es aferente, somática, general, esteroceptiva. ¿Dónde está esta neurona? En el ganglio paraespinal o pararraquídeo. ¿A dónde va a llegar? Al asta posterior de la médula espinal. ¿Sí? Y ahí ya habrá sinapsis o relevos, ¿no? Entonces, estas fibras que captan información de dolor difuso, profundo, estas son fibras lentas. El dolor difuso llega más lentamente que el del dolor agudo. El otro es rápido y produce respuesta. Luego tenemos también los receptores de temperatura. Krauss y Ruffini, para frío y calor, también llevan información. Y hay fibras tipo C. Bueno, nada más. Y ahora, esta es una fibra aferente, somática, general, esteroceptiva. Recuerden, es de dolor. Dolor difuso, dolor profundo. Y en cuanto a su clasificación, son fibras tipo C, ¿no? Bien. Ahora vamos a borrar esto para poner finalmente las autónomas preganglionares. A ver, seguimos con David González. ¿Está por ahí David? David. Sí, Doc, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente, David. Entonces, ahora fíjate bien. Las otras fibras tipo C que estamos viendo
cuando mucho 2 metros de velocidad de conducción, cuando mucho una micra de diámetro. Dentro de ellas tenemos a las autónomas posganglionares o vegetativas posganglionares. ¿Esas dónde están? Esas las vamos a encontrar en los ganglios paraviscerales. Perfecto, en los ganglios paraviscerales. ¿Y dónde más? Y en los esplácnicos, ¿no? En los esplácnicos, que también los ganglios esplácnicos, los ganglios paraviscerales y los ganglios simpáticos paravertebrales. ¿Sí? Vamos a recordar ahí otra vez. Entonces, aquí tenemos la médula espinal, el asta anterior, el asta lateral, el asta posterior. Y aquí, bueno, aquí pongo una neurona en el asta lateral, sale por la raíz anterior, se dirige al ganglio, si es que va al ganglio simpático paravertebral, o se dirige al ganglio esplácnico, ¿sí? O regresa por el nervio, no importa. El caso es que tiene que hacer sinapsis. Tiene que hacer sinapsis y ya de aquí sale una neurona o de aquí sale otra neurona, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un ganglio esplácnico y un ganglio simpático. Pero esta fibra nerviosa que está aquí, esta fibra nerviosa que está acá, pues las dos son fibras simpáticas posganglionares o autónomas posganglionares. Y, de acuerdo a esta clasificación, son fibras tipo C. ¿Por qué? Por la velocidad de conducción. Y en cuanto a su clasificación funcional, pues son fibras eferentes, viscerales, generales, ¿no? Ambas. Eferente, visceral, general. Bien. Pero eso es nada más del simpático y luego nos faltaría el parasimpático. Otra vez vamos a poner acá. Ahora vamos a poner un pedacito de médula sacra. Ya no vamos a ocuparnos del núcleo dorsal del vago y entonces tenemos ahí una neurona aquí en esta zona, sale por la raíz anterior, viaja mucho y luego llega y ya cerquita de la víscera o en la víscera, ahí se lleva a cabo la sinapsis y entonces aquí tenemos otro ganglio, el que nos decía ahorita su compañero David, ¿no? David nos dijo aquí, fíjense, entonces tengo aquí un ganglio simpático paravertebral, tengo un ganglio esplácnico y tengo un ganglio paravisceral. ¿Qué sale de estos ganglios? Pues sale lo que estamos viendo, ¿no? Esta es una fibra posganglionar, es una fibra tipo C. Esta otra que está aquí es también una fibra posganglionar. Nada más estas son simpáticas. Y esta que está acá es parasimpática. Pero también es posganglionar. También es lenta. También es una fibra tipo C. ¿Quedó entendido, chicos? Sí, Doc. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos con... Bueno, esto ya el día de ayer lo habíamos visto, pero todo desordenado y todo descompuesto, la verdad es que, bueno, a veces pasan cosas así, pero de hablar. Entonces, los corpúsculos de Meissner, que lo estamos viendo aquí, ahí está un corpúsculo de Meissner, vean, este corpúsculo mide aproximadamente 100 micras de diámetro. Estas son terminaciones nerviosas que tienen que ver con el tacto ligero, o sea, el tacto fino. Y estos receptores captan información de tacto ligero o tacto fino y originan fibras, por eso ven ustedes aquí, A, beta, que son, dentro de las que acabamos de ver, son de las A, o sea, son veloces, pero no tan veloces como las A alfa. Son un poquito menos, pero son veloces. Llevan la información a la médula espinal y son estos los corpúsculos de Meissner, que tienen una estructura en la que vemos ahí
unas células que están aplanadas, así como pilas, ¿no? Como si fueran, como si estuvieran apiladas una sobre de la otra, ¿no? Se adaptan rápidamente a los movimientos o a los cambios de forma, ¿no? El tacto fino es, hay tacto fino y hay tacto grueso, y en este caso los corpúsculos de Meissner son los que perciben cosas muy finas, ¿sí? Como lo dice aquí el texto, ¿no? Nosotros de repente nos ponemos la ropa, ¿no? Y en cuanto nos ponemos la ropa, la misma piel capta esa información, pero como sigue la ropa ahí, no la quitamos, la ropa sigue, el receptor se adapta rápidamente y entonces poco a poco se deja uno de sentir la presencia de la ropa puesta, ¿no? Entonces, estas son características de los corpúsculos de Meissner. Y a menos que nosotros pongamos atención, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita a ustedes les digo, a ver, cierren sus ojitos tantito y ahora sientan, yo por ejemplo estoy sintiendo aquí la tela en el cuello, estoy sintiendo en las mangas, como mi playerita es de manga corta, estoy sintiendo hasta dónde está llegando la playera y ya el resto de mi brazo sin estímulo en la piel, ¿no? Y luego en los pies, pues tengo ahí tengo unas botitas de esas de afelpadas, calientitas para que no me dé frío. No tengo calcetines, por eso no percibo los calcetines. Entonces, vean ustedes cómo podemos percibir si ponemos atención. Es de lo que yo les he recomendado que hagan. Yo veo que ya varios están haciendo muy bien sus pilates para el cerebro. Hoy me estaba yo acordando de esto porque cuando me bañé dije, vamos también a aplicarnos. Y entonces me bañé con los ojos cerrados todo el rato. Usé las dos manos, me rasuré del lado derecho con la mano derecha, del lado izquierdo con la mano izquierda, luego me lavé los dientes igual, localicé el cepillo de dientes, me lavé los dientes con la mano derecha, con la mano izquierda, ¿verdad? Supe identificar dónde está el jabón, dónde está el estropajo, dónde está el rastrillo, y todo lo hice sin abrir los ojos. Entonces, bueno, es algo que yo vengo practicando de hace tiempo, pues ya no me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero hay cosas que todavía, por ejemplo, que incluso ni me animo a hacerlas luego, pues como el usar el mouse con la mano no dominante, pues a eso no me atrevo todavía. Pero bueno, los invito a que sigan haciendo, por ahí he visto muy buenos comentarios, sigan haciendo sus pilates para el cerebro, porque finalmente esto es para que tengan un cerebro más sano, más eficaz. Bien, los corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini o de Pacini son los que responden a cambios en la vibración y en la presión mecánica. Son, como lo ven ustedes ahí en la figura, son elipsoidales, son encapsulados y están formados por varias capas de células. Se fijan ahí, esto se parece como una cebolla, ¿no? Con varias capas. Y la fibra nerviosa la vemos ahí como la fibra nerviosa entra aquí al interior del receptor y bueno, pues aquí todavía aquí afuera la fibra nerviosa todavía tiene su envoltura de Schwann, ya para adentro ya no tiene Schwann. Estas las vamos a encontrar en el tejido celular subcutáneo, muy abundantes en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. También están en el periósteo, en membranas interosas, en el mesenterio, en el páncreas y en los órganos sexuales. También captan información de nuestras articulaciones, ¿verdad? Seguimos. Luego los de Ruffini, estos detectan el calor, ¿no? Estos corpúsculos de Ruffini los encontramos en la piel, los encontramos en las mucosas, en la mucosa conjuntival, en la mucosa nasal, en la mucosa oral. Bueno, nosotros podemos ahí detectar el calor en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Dice ahí que el texto también que también tienen una pequeña acción de mecanorreceptores.
Y pues junto con los de Pacini son 35,000 en todo el cuerpo, ¿no? Los receptores que tenemos. No tenemos los discos táctiles de Merkel. Estos son los discos de Merkel. Estos igual están en la piel, en las mucosas y recaban información. Estos receptores, cuando tenemos una presión sostenida o hacemos presión en algo, el disco de Merkel se va adaptando y se adapta lentamente, a diferencia del Pacini que se adapta de manera rápida, ¿no? Pero son también de tacto. Los corpúsculos de Krauss, los bulbos de Krauss, estos son para frío, ¿sí? Dicen pues que son variaciones de los de Meissner, muy parecidos en cuanto a su estructura. Y bueno, antes de continuar con los músculos, bueno, vamos a ver que hay dos tipos de contracción muscular. Ya el día de ayer les hablaba yo de que las células, las neuronas del asta anterior, voy a poner aquí el esquemita. Ahí está el asta anterior. Ya vimos que la sustancia gris del asta anterior, esa sustancia gris del asta anterior, ¿de qué está formada? De motoneuronas. Entonces tenemos en la médula espinal unas motoneuronas grandotas, que son las motoneuronas, lo acabamos de ver, son las A alfa. Y hay unas motoneuronas chiquitas. Estas neuronas chiquitas son las A gamma, ¿no? Nos pinta. Ahí bien, más o menos. Entonces tenemos en los núcleos motores del asta anterior y en todos los núcleos motores del tallo cerebral, vamos a estar viendo que esos núcleos son acúmulos de cuerpos neuronales y esas neuronas van a ser motoneuronas alfa y gamma. Más abundantes las gamma que las alfa. Y vamos antes de eso a hablar de que hay dos tipos de contracción. Vamos a hablar de la contracción isométrica y de la contracción isotónica. Bueno, esto lo definimos por el significado de la palabra, ¿no? Cuando hablamos de una contracción isométrica, fíjense bien lo que dice, iso es igual metros longitud. Quiere decir que ahí el músculo se contrae sin que haya cambios en la longitud del músculo. O sea, no se va a cortar ni se va a alargar, simplemente se va a contraer. Y entonces aquí en el esquema se muestra claramente, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo una contracción isométrica. ¿Cuándo? Bueno, pues yo lo que hago es tomo una pesa, ¿verdad? Tomo una pesa y sin moverme la estoy sosteniendo. Pero mi bíceps se está contrayendo y no hay movimiento, ¿sí? No hay movimiento. Esto es una contracción isométrica. Espérenme, déjenme ver si... Ay. ¿Quién? Yo tengo unas arriba, ¿las necesitas? No, esta era para demostrar el movimiento. Son unas rositas, ¿las quieres? ¿Unas qué? Rositas. Ajá. ¿Te las traigo? No importa el color, yo voy a poder nomás de una. Despacito, mi amor. No te voy a cantar. Entras en mi closet y aquí arriba, encima del panel, ahí son dos bolitas rosas. Un momentito, porque voy a ponerles un ejemplo de esto. ¿Puedo traer, sabes qué? Espérame, voy a traer la cosita esa de acá.
Dice alimento. Dice alimento. Hágase una liga, por favor, ya, y listo. ¿Dónde está? A ver. Ahí a ver si me alcanzan a ver. Creo que sí. Entonces vean ustedes por qué aquí vamos a ver, a entender cómo diferenciamos una contracción isotónica de una isométrica. Entonces ahorita, si se fijan ustedes, estoy sosteniendo una pesa, una mancuerna, no sé cómo le llaman estas cosas para hacer ejercicio. Ahorita yo no realizo ningún movimiento, solo estoy sosteniendo, pero esto pesa. Entonces, acá mi bíceps se está contrayendo. Esto es una contracción isométrica. Es una contracción en la que no se modifica la longitud, del músculo. El músculo, el bíceps o los músculos que están trabajando, ninguno de estos músculos se está moviendo o está cambiando su longitud. Entonces, esta es la isométrica. Luego tenemos la contracción isotónica. Y en la contracción isotónica puede ser de dos tipos, ¿sí? Puede ser concéntrica o puede ser excéntrica. Bien, y entonces ahora fíjense bien. Ahora lo que voy a hacer es subir la pesa. La subo. Y entonces esta es una contracción isotónica concéntrica, ¿sí? Donde el músculo se está cortando, pero está manteniendo la presión. Ahora lo contrario, fíjense bien, ahora lo que voy a hacer es, el músculo se está alargando, sí, pero mantiene la presión. Esto es una contracción excéntrica. ¿Queda claro? Entonces, esta es concéntrica, esta es excéntrica. Bien, vamos a seguir. Vamos a continuar. Déjame meter tanta agüita. Se desconectó. Ya. Bien. ¿Alguna duda o pregunta con respecto al tipo de contracción? Creo que no, ¿eh? Quedó clarito, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a seguir. Y bueno, esto también al día de ayer ya lo habíamos platicado, pero lo volvemos a explicar porque ayer que se nos desconfiguró la presentación, pues todo se hizo un lío. Pero bueno, este es el reflejo miotático, ya le sé. ¿Por qué lo paraste? Porque te se abre. Ah. Vamos a poner arriba y se va a poner. Ok. Entonces, seguimos ahora con el reflejo miotático. Ya habíamos dicho desde el principio cuáles son los componentes de un arco reflejo. Vamos a ver, Brenda, Patricia, si nos haces favor de recordar cuáles son los componentes de un arco reflejo simple como este monosináptico.
Sí, doctor. Es empieza con un receptor Ajá. y Receptor, ¿qué más? luego tenemos lo que es la vía aferente. Ujú. Continúa con lo que es un centro integrador. Sí, pero bueno, sí, está bien. Sí, continúa. Continúa, Brenda. Luego la vía eferente Sí, y finalmente llega al efector. al órgano efector. Entonces ahí tenemos lo que es la estructura o la composición del arco reflejo simple monosináptico, ¿no? Pero recuerden ustedes que las neuronas, tú misma, Brenda, viste que en la conferencia que oímos o que vimos un pedazo del doctor Rafael Yuste, por ahí se comentó, una neurona, ¿con cuántas neuronas puede comunicarse? Una, ¿con cuántas? Desde 10.000 hasta 100.000. De 10,000 hasta 100,000, exacto. De tal manera que pues aquí el esquemita que tenemos es un esquemita sumamente sencillo. Esa neurona solo se está conectando con 2 nada más. Bien, entonces recordamos lo que nos acaba de decir Brenda. Primero, ¿dónde inicia el arco reflejo? En el receptor, ¿no? Ahí tenemos el receptor. Luego tenemos la neurona aferente, somática general, aquí en este caso propioceptiva, ¿no? Es una neurona aferente, su cuerpo está en un ganglio, es en el ganglio sensitivo o ganglio de la raíz dorsal o ganglio paraespinal. Y después tenemos una sinapsis. Estamos hablando del arco reflejo simple monosináptico. Una sinapsis y luego la neurona eferente, ¿sí? Una neurona que es eferente somática. Para terminar, en el órgano efector, en el músculo, que es el que se va a contraer, ¿no? Entonces, este es la base del arco reflejo simple monosináptico, es el reflejo miotático, es el de estiramiento, que ustedes seguramente que ya lo han puesto en práctica cuando han recordado propedéutica, ¿no? Pero les decía yo el día de ayer que para cualquier movimiento, para que se lleve a cabo cualquier movimiento, bueno, el movimiento lo realiza el músculo se contrae, pero siempre es necesario que los músculos antagonistas se relajen. O sea, yo no puedo tener un movimiento si uno se contrae y el otro no se relaja, no se puede dar el movimiento. Entonces, si yo, como aquí, por ejemplo, vean ustedes, si yo contraigo aquí el bíceps braquial y hago esto, la flexión del antebrazo sobre el brazo, pero estos músculos, los extensores, se tienen que relajar o simplemente no hay movimiento, ¿no? De tal manera que esta misma neurona aferente somática general estereoceptiva, acá establece sinapsis con una interneurona. Ahí tenemos ya la interneurona y la otra sinapsis, que esta es una sinapsis inhibitoria. Ahí va a inhibir a esta motoneurona. Esta es otra neurona motora, es una neurona eferente somática. Nada más que esta neurona, si esta va a un músculo extensor, esta va a un músculo flexor. ¿Sí? Cuando se activa un músculo extensor, se inhibe un flexor. ¿Sí queda claro? Seguimos. Sí. Y bueno, aquí tenemos no solo vamos a ver receptores en los usos musculares, también tenemos receptores en los tendones. Entonces aquí ustedes están viendo, por ejemplo, ahí está un deportista, aquí está el músculo con sus usos musculares, esos son los usos musculares. Y donde termina el músculo, tenemos ya los tendones. Y dentro de los tendones tenemos los órganos tendinosos de Golgi,
¿sí? Ahí están en los tendones los órganos tendinosos de Golgi. Y entonces los usos musculares tienen aquí receptores y esos receptores mandan información al centro nervioso para que este centro nervioso descargue, ¿no? Y lo mismo ocurre con los órganos tendinosos de Golgi. También originan fibras nerviosas, fibras sensitivas que informan al tejido, a la sustancia gris, para ya sea que inhiban o que activen a las neuronas motoras, ¿no? Dependiendo del tipo de estímulo. Y bueno, aquí tenemos ya como un pequeño resumen de todos los tipos de fibras que podemos encontrar. Recuerden que vimos nosotros que en la clasificación general de las fibras dijimos que están las fibras A, las B y las C, ¿no? Y las A su vez, en las A vamos a tener las alfa, las beta, las gamma y las delta. Perdón, pero no quiere marcar bien mi señalador pero bueno. Entonces, tenemos aquí en este esquema de Netter que está este esquema está en el Atlas de Neurofisiología de Netter, que ese fue el que le subí yo a la plataforma. Ahí lo pueden volver a consultar. Bueno, además tienen la presentación, ¿no? En el esquema se han representado en color azul todas las fibras sensitivas y en color rojo las fibras motoras, ¿no? Entonces aquí volvemos otra vez a lo mismo que hemos estado señalando, ¿sí? Vean ustedes aquí. Estas son terminaciones de fibras motoras. ¿Qué dijimos que hay en el asta anterior? Hay motoneuronas A alfa y hay motoneuronas A gamma, ¿no? Las motoneuronas A alfa son grandotas, las motoneuronas A gamma son chiquitas. Las motoneuronas A alfa terminan fuera de los usos musculares, fuera. Por eso se llaman extrafusales. Mientras, sí, aquí está, perdón, hasta acá, esta. Y voy a cambiar de color para que se vea la otra. Y las motoneuronas gamma terminan en el uso muscular. Así es que las alfa se les conoce como las extrafusales. Y las gamma se conocen como las intrafusales, ¿no? Ahí nada más lo que son las motoneuronas. Y bueno, vean acá mejor. Aquí se hizo una amplificación de esto mismo. Esto que está aquí se amplificó acá. Aquí está amplificado. Y ahí volvemos a ver otra vez. Miren ustedes. Esta es una terminación de una neurona motora extrafusal. ¿Sí? Ahí está. En el músculo estriado. Ahí está la terminación en placa. Y estas otras que están aquí son motoneuronas intrafusales que van a estar dentro del uso muscular, que es el que se está representando aquí. Este es el uso muscular. Ahí está el uso muscular. ¿Y estas fibras dónde están? Dentro. ¿Estas fibras dónde están? Fuera. Y estas intrafusales pueden ser, van a terminar dentro del uso muscular y bueno, pueden aquí terminar en la cadena nuclear o en la bolsa nuclear. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hasta ahí, fibras motoras, que pueden ser, aquí estamos viendo A alfa y A gamma. Luego vamos a tener los diversos tipos de neuronas sensitivas. Vamos a borrar esto para seguirla con neuronas sensitivas. Borramos ahí. Bien, entonces tenemos que hay también neuronas sensitivas y todas las que están aquí representadas en azul, pues todas estas son neuronas sensitivas. Y bueno, empezamos por acá. Aquí. Bueno, vamos primero acá. Acá, bueno, aquí lo que se representa es una parte del codo, es la articulación del codo. Ahí vemos el cúbito, el
radio y el húmero. Y lo que estamos viendo aquí, pues estamos viendo la cápsula articular, y estamos viendo los tendones que terminan de los músculos del brazo, ¿no? De tal manera que aquí vamos a encontrar